De regreso a su espacio Voz para el Cambio. Hoy viernes, y siempre los viernes, ya en la segunda parte del programa, uno como que lo coge relax, un poquito más suave, entendiendo que la semana ha estado muy cargada porque el- la misma propuesta, desde el contexto que tenemos político, con tantas informaciones, con tantos acontecimientos, porque la política hay que decir que es lo que mantiene hasta cierto punto cierto nivel de dinamismo en la República Dominicana, en la sociedad dominicana. Parece que todo el mundo es político, y más cuando el partido de gobierno del PLD también está en ese conflicto interno que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, en qué va a parar eso. Pero nosotros lo que hacemos es que intentamos desde ahí hacer un llamado a la corriente política, que el diálogo es importante, pero en ese diálogo lo que tiene que estar presente siempre es qué es lo que se va a hacer con este pueblo dominicano, qué es lo que se está pensando hacer con tantos problemas que tenemos, y no verlo desde esa parte personal, particular, de interés propio, sino que se piense más en la colectividad. Y creo que por ahí es que tiene que encaminarse la reflexión. Yo decía ayer en un escrito de cómo amanecer, de cómo cada día poder tener esa mirada de posibilidad, de saber que el ser humano, con tanta creatividad, con tanto potencial que tenemos, hay cosas que las podemos cambiar, hay cosas que las podemos mejorar, en ese espíritu siempre de la perfección. Pero cuando uno lo hace desde una mirada, desde el poeta, desde la poesía, a veces parecería como que uno estuviera soñando. Ahora, hay muchas cosas que se han logrado a nivel mundial, que es a través de los sueños. No somos capaces de soñar, de pensar, entonces eso nos permite ir más allá. Y ese más allá, que a veces lo vemos lejos, lo convertimos entonces en un más acá, en un ahora, en esa construcción que vamos teniendo, que vamos haciendo como personas, como sociedad, como humanidad. Yo decía ayer, amanecía y las dudas seguían merodeando en aquellas cabezas que se preguntaban por un día mejor. Dice, se preguntaban por un día mejor. El sol acariciaba esos rostros perdidos, compungidos, necesitados del rocío del amanecer. Sin embargo, al otro lado del camino, un anciano moribundo se negaba en rebeldía a dejar de ver los últimos rayos del sol, pero sus pasos no se detenían hasta sepultarse en el abismo oscuro y cerrado hasta un nuevo amanecer. Y creo que en nosotros como sociedad, como ser humano, hay algo que cuando uno nace, ya nace con ello, y es, nacemos con la muerte. Ahora, el que todo el mundo nace con la muerte, eso no implica que lo que transcurre ese acontecimiento, nosotros no aprovechemos esos momentos para darle un sentido pleno a cada segundo, a cada minuto, a cada día, cada semana, cada mes, cada año, a esa vida que tenemos, a esa vida que es un regalo, a nuestra vida, esa vida que es un don, que tenemos que vivirla y saborearla como ese buen café al máximo. La vida es buena, la vida es bella, como decía una película ahí italiana, aunque lo que reflejaba luego era ese drama de la guerra, ese drama humano. Pero con todo y eso, la vida es linda, es hermosa, y creo que ese espíritu de abrazar cada día la vida, con ese deseo de vivir, con ese deseo de caminar, con ese deseo de producir, con ese deseo de amar, y con ese deseo de que nosotros en este momento tenemos que sembrar esa semilla también, que llamamos futuro, que llamamos el mañana, para que nuestros hijos, nuestros nietos realmente puedan encontrar un legado, eso que le estamos construyendo, eso que le vamos a dejar,
que sea también un referente, un espacio, un contexto de que esos jóvenes, que esos niños, esa nueva generación que se perfila, que está ahí, realmente pueda ser una continuidad para ir construyendo eso que queremos, una sociedad mucho más igualitaria, mucho más incluyente, mucho más participativa, mucho más desde esa posibilidad de ayudar también a que otros puedan realizarse. Y creo que, don Alfonso, hay que amanecer siempre con esa mirada, irse el fin de semana con esa mirada positiva de que la vida es un don y como tal tenemos que vivirla y aprovecharla al máximo. Se siembra futuro con las acciones diarias, no se siembra futuro acumulando fortuna de manera ilícita. Lo importante hacia el futuro es lo que uno siembra. Y yo le decía a Juan Francisco, él tocó el tema de la política actual, y le decía, el que siembra viento cosecha tempestades, fue lo que yo oí de pequeño en Dajabón. Y entonces, si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra solidaridad, va a sembrar solidaridad. La solidaridad es un ejercicio cotidiano de compadecerse o de apoyar a los otros, a las otras, de sentir el dolor ajeno como propio, de compartir lo poco que usted tenga, no compartir lo que le sobra, es compartir lo que usted tiene, sea mucho, sea poco, compartirlo. Entonces, cuando usted comparte en la vida buenos momentos, comparte el café, el jugo, o comparte un diálogo, eso usted va a recibir de respuesta. Pero si usted lo que está sembrando es odio, mala palabra, eso va a cosechar. Sí. Si usted a su hijo o a su hija le habla mal, va a llegar un momento en que su hijo adolescente o su hija adolescente le va a responder con la misma palabra. Por eso es que la vida trascendente es la que se va desarrollando en el día a día en valores. Usted va a cosechar lo que usted va sembrando. Nadie que siembre aguacate puede cosechar mango. Y entonces, eso es lo importante. El futuro es una construcción diaria. Y el futuro no se garantiza necesariamente con dinero. ¿Cuántas personas no tienen cantidad de fortuna material y al final de la vida mueren con una pobreza terrenal que espanta? Porque mueren en una soledad abismal, mueren desprovistos de amor, de solidaridad, de ternura, y otros tantos que, siendo pobres, materialmente hablando, les llegan los últimos días en una tranquilidad espiritual, rodeado de gente que, sin ser necesariamente familiares de sangre, lo quieren, lo cuidan, lo miman y lo sienten como propio, porque ese ser humano lo que fue sembrando en el día a día fue amor, solidaridad, buenas obras, las buenas obras de que siempre hablaron nuestros viejos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, eso es lo que cuenta en la vida. Decía el poeta Alfonso, y más a partir de esa reflexión que usted ha estado haciendo, y dice el poeta: traigo conmigo tantas ganas en el afán de plantar esperanza, con la constancia de que he vivido hasta el último respiro, cada momento que en el tiempo pude cosechar, lágrimas entre pétalos de rosas, alegría sobre las tempestades en los glaciares, hasta que por fin logré atravesar los mares, encontrarme consciente sobre aquella tierra prometida que aún seguía con las mismas ganas de hacerla florecer. Yo no sé por qué en nuestro sistema educativo no tienen el género poesía como si fuera una materia curricular, formal, porque la poesía es, no voy a decir una disciplina o una corriente literaria, la poesía es la poesía, es un encanto, pero desde la poesía, desde el verso, se puede atravesar todas las áreas del conocimiento, del sentimiento, incluso hasta del comportamiento humano, para no hablar de religiones, del comportamiento humano, de esa penetración del ser humano, o de esa compenetración del ser humano con la naturaleza, o de ese don de la misma naturaleza, porque sin la naturaleza no podemos vivir, de ese vínculo del ser humano con el agua, con la planta, hasta con las piedras, porque las piedras juegan una función en la vida.
Nada en la naturaleza existe de manera casual. Todo tiene una explicación y tiene un uso, tiene una aplicación. Entonces, la poesía debía ser una materia obligatoria, necesaria, para enseñar lo más ampliamente posible la cultura y el vínculo del ser humano con la naturaleza. Y es esa materia, la poesía, enseñada curricularmente en las escuelas, en los liceos, en las universidades, lo que llevaría al ser humano a ser mejor ser humano, valga aquí la redundancia, porque lo quiero decir con esa reafirmación, con esa reiteración, para que se me entienda. Si queremos construir mejores seres humanos, debemos trabajar la poesía en la formación de los niños, de las niñas, porque la poesía enseña a pensar, enseña a amar, enseña a compenetrar al ser humano con la naturaleza, enseña al ser humano a valorar que en lo que son los llamados desperdicios sólidos hay cosas que son útiles y hay cosas que se pueden reclasificar, ¿no? Y entonces tuviéramos una práctica, un ejercicio de vida de amor y de respeto a la naturaleza y a las cosas que uno va en esta cotidianidad y en esta vida de plástica intensa, rápida que vamos viviendo con el desarrollo industrial y las telecomunicaciones y la internet y todo esto, a darle un mejor uso a todo en la vida. Pero todo empieza por casa, don Alfonso. Cuando uno ve estos grandes pensadores y pensadoras dominicanos, que en su mayoría eran docentes, eran maestros, es que eran poetas, eran escritores, eran gente que leían, y eso inspiraba a los alumnos, eso inspiraba a sus hijos en su casa, y al final eso es lo que estamos cosechando. Pero ahora el sistema educativo, el maestro lee muy poco, y más leer poesía, leer literatura, muy poca cosa. La gente cuando sale de la universidad, que ya consigue lo que la gente aprecia, que es el título, ya la lectura muere ahí, y luego ya en la escuela con un currículum que todo está hecho ahí. Entonces al final no se provoca de que ese docente, de que ese educador, de que ese maestro realmente pueda incentivar, pueda motivar a sus alumnos a partir de lo que él mismo vive, de lo que él mismo siente, en lo que él mismo cree, y luego no puede realmente motivar a ningún estudiante. Entonces creo que ahí es que tenemos nosotros que poner como el dedo desde la parte educativa, y así poder llevar de que en las aulas, que en nuestras escuelas, la gente esté proclamando, esté escribiendo y esté leyendo buenos poetas, buenas poesías. Porque el poema conecta al estudiante o a la persona con el árbol, con el río, con los océanos, con la piedra, con la luna, con el sol, con el amor, con todo. Y entonces, si no vamos formando ciudadanos, amantes de la naturaleza, vamos a seguir viendo lo que hemos estado viviendo en los últimos 30, 40 años, ríos que van desapareciendo, o imágenes que hemos visto, ríos que usted no termina en un momento dado de ver el agua, porque todo es una masa de plástico. Yo vi, a propósito de los últimos aguaceros, hace cosa de mes y medio en el país, quizá un mes y medio, 30, 40 días, un río por ahí, una cañada por los Alcarrizos, que vino con mucha agua y todo lo que era plástico, no se veía nada. Yo le mandé la imagen a Natanael, al control master, pero no llegamos a pasarla. Pero creo que el tiempo se nos fue, y el control master no ha dicho nada aquí. Sí. La poesía es como que enreda a uno. Claro, yo quiero terminar con esta frase. Escucho por ahí decir que educar es amar, y yo digo, cuando educamos, aprendemos a amar. Dijo Américo Lugo, gobernar es amar. A Juan Francisco le gusta mucho esa expresión y la cita con frecuencia. Nada, se nos fue el tiempo así. Un placer irnos este fin de semana. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Disfruten el fin de semana. Río, montaña, playa o los parques en la ciudad, o caminar por el malecón, o simplemente abrazarse a los hijos, a las hijas, a la esposa, al esposo, a los hermanos, a la madre, al abuelo, es decir, a nuestro entorno. Nada, hasta la próxima, Alfonso. Hasta el lunes.
Telecanal 28, televisión a tu medida. We chose to come here because we wanted to experience the Caribbean life. Both of my parents have been here